Buenas tardes para todos. Bueno, en la tarde de hoy vamos a comenzar nuestra actividad. Le vamos a pedir el favor a mi mamá que nos haga la oración. Bueno, buenas tardes para todos. Los que se encuentran en la plataforma, les damos un saludo muy especial y gracias por la compañía. Y en este momento nos vamos a disponer para elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Creador, dándole las gracias por la oportunidad que tenemos en la tarde de hoy de poder recibir el conocimiento, la preparación que todos necesitamos para poder evolucionar. Hoy, Señor, imploramos sus bendiciones, su divina protección para todos los necesitados, para los que están enfermos, los que no tienen el pan de cada día, Señor, para que lo puedan conseguir dignamente. Oramos por todas las necesidades del planeta, la Tierra, especialmente, Señor, colocamos a nuestra amada patria colombiana para que su luz divina irradie en todos los puntos donde hay necesidad, dolor, angustia, desesperación, que allí nuestros hermanos puedan recibir esta luz divina del entendimiento, del aprendizaje, de la paciencia y de la armonía para poder seguir adelante en este camino de la evolución. Hoy, Señor, humildemente le damos gracias y también por enviarnos al Maestro Jesús como nuestro guía y modelo del planeta la Tierra para seguir sus enseñanzas, estos conocimientos que nos ayudan a perfeccionar y a ser mejores personas. Hoy nos encomendamos de una manera muy especial, Señor. Bendícenos, protégenos y danos la luz necesaria para poder comprender el mensaje esclarecedor del día de hoy. Que la paz y el amor estén en cada uno de nosotros, pero ante todo, Señor, que se haga su santa voluntad y que así sea. Muchas gracias. Bueno, entonces la tarde de hoy nos acompaña nuestro querido compañero Anderson. Él es miembro del Centro Espírita Senderos de la Esperanza y es el vicepresidente de la AME Colombia. Y el tema que nos va a dar en la tarde de hoy es inspiración espírita en la medicina. Buenas tardes para todos. Un gusto nuevamente compartir este espacio con todos ustedes. Dentro del tema que vamos a tocar hoy, es realmente muy reflexivo, muy motivante, muy esclarecedor durante todo el proceso de lo que llevamos en el estudio de la doctrina espírita. Resaltamos cómo muchos de los procesos y de la inspiración que brinda la espiritualidad, pues realmente la aplicamos día a día en nuestros espacios, en nuestro escenario de vida, y nos damos cuenta también cómo podemos nosotros ver que a través de todas estas enseñanzas espirituales también contamos con información muy relevante en las áreas de la salud. Resalto una de las definiciones de medicina, que es el tema pues que nos corresponde, en entender que la medicina es este conjunto de conocimientos, técnicas que van aplicadas a todos los procesos en predicción, prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades humanas. Y en su caso también a la rehabilitación o paliación de las secuelas que estas enfermedades puedan llegar a producir. ¿Por qué les traigo aquí la definición? Porque en el proceso de lo que la doctrina espírita nos enseña impacta en todos esos escenarios. La espiritualidad nos da indicaciones y lineamientos para la predicción de enfermedades, para la prevención de las enfermedades, diagnósticos que si no consideramos la esfera espiritual, sino solo material, quedaríamos con muchos vacíos de entender muchos de los comportamientos de las enfermedades, de los tratamientos, tanto directo como indirectamente, todas esas terapéuticas en la rehabilitación, si ya tenemos una enfermedad o una condición, el mundo espiritual inspira tanto al equipo de salud
como a través de los centros espíritas a esos procesos de rehabilitación, de que no nos deterioremos más de las condiciones en las que estamos, o incluso si ya tenemos unos compromisos espirituales donde nuestra experiencia de hoy nos implica convivir con una condición, pues efectivamente incluso aunque no haya una aparente cura física, vamos a tener herramientas para sobrellevar estas pruebas que la vida nos pone. El espiritismo nos lo define Allan Kardec como la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Desde esta dinámica, pues comprendemos por qué dentro del espiritismo encontramos herramientas de comprender estas relaciones con el mundo material, entender que no son dos mundos aparte, que no es que el espiritismo o la espiritualidad sea una cosa y la medicina o el mundo físico sea otra, sino que siempre va a haber una relación entre estos componentes por nuestro estado, por nuestra naturaleza. La Real Academia Española, ¿cómo define la palabra inspiración? Que es el tema que nos trae a colación acá. Para unificar conceptos en la lengua española o los que hablamos español, pues nos vamos a dirigir a las fuentes como para entender en términos generales qué es esto. Y me gustaron las tres definiciones, por eso las traje todas lo que nos dice la Real Academia Española y dice que inspiración es la ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. El estímulo que anima la labor creadora en el arte o en la ciencia. Y cosa inspirada. Esa es la definición que si cogemos un diccionario vamos a encontrar de qué es eso. Y nos damos cuenta que desde su definición formal ya estamos involucrando la espiritualidad, estamos involucrando la posibilidad de crear arte, crear ciencia, interactuar con todo eso y que efectivamente viene de un escenario aparentemente abstracto, esto que nos puede llevar a conocer o a traer nueva información o nuevos conocimientos. Desde la publicación del primer libro en 1857, Allan Kardec con el libro de los espíritus, claramente este compilado de información nos trae datos absolutamente de todo el escenario. En ese libro de los espíritus nos habla desde la naturaleza de la espiritualidad, desde la pregunta 1 de qué es Dios hasta las más de 1009 preguntas en el libro de los mediums, donde explica un poco la fenomenología de la relación de los espíritus con nosotros. El Evangelio, según el espiritismo, donde nos trae pues finalmente cuál es la importancia de tener comunicación con también la espiritualidad, la génesis, según el espiritismo, y el cielo y el infierno. Aquí ya hay un compilado de información traída de la espiritualidad organizada que nos da herramientas sobre cualquier tema del conocimiento humano. Si tengo preguntas de medicina, de enfermedad, de filosofía, de ingeniería, de una cantidad de cosas, podemos encontrar algo de información que nos va a nutrir y nos va a dar herramientas para poder ampliar todos estos escenarios. Entonces, aquí ya hay un compilado traído de la espiritualidad que nos aclara muchos conceptos, le quita un poco lo mágico, le quita un poco la incertidumbre de muchos fenómenos de pronto considerados anómalos cuando finalmente nos damos cuenta que está dentro de nuestra realidad. En una de las preguntas que se le realiza a la espiritualidad a través de estas reuniones, pregunta Allan Kardec si los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Esa es la pregunta 459 del libro de los espíritus. ¿Y qué responde la espiritualidad? Nos dice, en ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Nos empiezan a generar esa estrechez de relación, de cómo nuestros pensamientos y nuestras acciones están ancladas con la espiritualidad. Siempre somos un motor activo, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos está en íntima relación entre ambos escenarios.
Durante la codificación del espiritismo, Allan Kardec publicaba una revista espírita de estudios periódicos frente a las nuevas datos que recolectaba a través de las sesiones que se hacían en la época. En el año 9 de publicación, en 1866, hay una parte donde la espiritualidad dice y revelan que los espíritus no vienen a traernos una ciencia completamente lista. Nos dan indicaciones, nos proporcionan materiales, sin embargo, nos corresponde a nosotros estudiar ese material, observarlo, analizarlo, coordinarlo y ponerlo en práctica. Las herramientas que tenemos es para tener un trabajo activo. No podemos esperar que la espiritualidad nos diga todo, nos dé claridad absolutamente de todo, sino habrán herramientas que nos ponen a nosotros en posibilidad de evolucionar, de continuar, de adelantar todo este tipo de procesos. Esta es una plataforma donde el personal de salud o el personal médico busca artículos científicos sobre avances de medicina o sobre cualquier tema de la salud. Y nos damos cuenta cómo científicamente hemos tenido mucha relación con contenidos que el espiritismo ha planteado. Este, que es uno de los artículos del doctor Luchetti, nos habla sobre los aspectos históricos y culturales de la glándula pineal, una comparación entre las teorías aportadas por el espiritismo en la década de 1940 y las evidencias científicas actuales. Este artículo es del 2013 y empiezan a decir, ¿será que el espiritismo ha entregado información sobre la glándula pineal que al día de hoy, con la tecnología, con los elementos, con exámenes, con neuroimágenes, podemos llevar a colación? Y las publicaciones nos llevan a que efectivamente sí hay mucha información que el espiritismo nos ha entregado, que finalmente es algo real en nuestro día a día. Esto lo hacen a través, por ejemplo, de las psicografías de Chico Javier, las referencias que da André Luis en sus obras desde 1940, entre otros. Dentro del resumen de este artículo, algunos de los temas relevantes que se dan cuenta que el espiritismo ha entregado sobre la glándula pineal ha sido sobre temas de salud mental, sobre función reproductiva, sobre endocrinología, la relación con las actividades físicas, la conexión espiritual, una crítica que en esa época se hablaba de que la pineal era un órgano que no ejercía ninguna función realmente, pero que después con los avances nos hemos dado cuenta que sí, e incluso cómo esa glándula producía hormonas. Hoy en día sabemos que la glándula pineal libera la melatonina, que es la que nos regula sueño y vigilia. Sin embargo, la publicación cuando salió ese tema no se hablaba de la melatonina en medicina, se vino a descubrir 13 años después de que salió esta publicación del libro. Entonces, la espiritualidad primero entregaba estas herramientas y después la ciencia lo iba descubriendo. Entonces nos damos cuenta cómo desde la parte médica siempre hay material dentro de todo lo que la espiritualidad nos enseña que finalmente podemos avanzar y reconocer para nuestra condición de salud. Otro de los estudios que se comparó fue las evidencias de la neurociencia cognitiva que prueban la tesis que uno de los espíritus en el libro de El Mundo Mayor también nos entrega este tipo de herramientas. El libro fue psicografiado por Chico Javier en 1947 y lo comparan con toda la información existente en el 2006, donde las entidades espirituales nos narran desde esta obra cómo en el mundo espiritual se ve esa función física, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, narrado desde el plano espiritual, que hoy en día, menos de 10, 15 años, pues empezamos a darnos cuenta con imágenes del cerebro, con la función del cerebro, que esas informaciones pues son verídicas. Nos hablan cómo este artículo explica las funciones de cada zona del cerebro y finalmente tenemos un arsenal de información que si queremos ampliar muchos conocimientos en muchas áreas,
Pues en la literatura espírita claramente encontraremos herramientas que nos van a ayudar a mejorar esa condición de salud, a entender esos procesos de la enfermedad, entre otros. En otra de las obras espíritas, Los Mensajeros, psicografiado también por Chico Javier, traigo a colación que aunque no es de medicina, nos narra un poco una historia que es relevante frente a estos procesos de inspiración. En el capítulo 16, que habla André Luis, que es el que narra toda esta historia, nos habla cómo fue la visita de él a un puesto de socorro espiritual, cómo hay centros de atención de salud en el mundo espiritual donde ayudan a los diferentes espíritus en todos estos procesos de su condición de salud. Y narra él en uno de los apartes lo siguiente. Dice André: admirado, observé las paredes donde pendían cuadros maravillosos. Uno de ellos me imponía una especial atención. Era una tela enorme que estaba representando el martirio de San Denis, que es esa obra que sale ahí. Que en el mundo espiritual André lo vio y le llamó la atención. Intrigado, recordé que había visto esto en la tierra, un cuadro absolutamente igual a aquel. ¿No se trataba de un famoso trabajo de Bonnat? No obstante, la copia del puesto de socorro era mucho más bella. Observando mi admiración, Alfredo habló sonriendo. O sea, aquí vemos que el espíritu en su estado espiritual dice: oiga, esto en la tierra yo como que lo vi, se parece, está como más bonito pero ese fue un pintor que allá en la tierra sé que ese cuadro existe. Y uno de los mentores espirituales que estaba allá le responde a André: todos cuantos nos visitan por primera vez valoran la contemplación de esta soberbia obra. Ah, sí, contesté, dijo André. Según estoy informado, el original puede ser visto en el Panteón de París. El mentor espiritual dice: se equivoca, aclaró mi gentil interlocutor. No todos los cuadros, como no todas las grandes composiciones artísticas, son originarias de la tierra. Es cierto que debemos muchas sublimes creaciones al cerebro humano, pero en este caso el asunto es mucho más trascendente. Fue idealizada y ejecutada por un artista en una ciudad espiritual muy ligada a Francia. O sea, la obra original fue creada dentro del mundo espiritual. El gran pintor de Bayona visitó esta colonia en una noche de excelsa inspiración, que él, como humano, podría clasificar como un maravilloso sueño. Desde el primer momento en que vio la tela, Florentín Bonnat no descansó mientras no la reprodujo pálidamente. Nos dice que estando vivo el artista durante el sueño fue trasladado a esta colonia, se inspiró de lo que vio en este mundo espiritual y quiso venir a reproducirlo tal cual lo vio y se maravilló en el mundo espiritual. Y ahí nos trae a relación toda esa inspiración que podemos recibir nosotros en todas las áreas de la vida, que posiblemente durante estos estados del sueño estamos acompañados e invitados a conocer o a visitar estos lugares que finalmente nos dan herramientas para seguir, para tomar decisiones, para orientar una conducta u otra, tanto en tema de salud como en cualquier otro escenario. Y el mundo espiritual nos muestra esa relación que no necesariamente tenemos que estar desencarnados o muertos para vivir una experiencia o conocer o recibir una inspiración del mundo espiritual. En el libro de los espíritus nos hablan del principio de todo lo que existe, toda la creación, todo el entorno, todos los elementos claramente están regidos por la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, Dios. Y que dentro de todo ello está el espíritu y el fluido universal, que es el que le da la estructura a la materia, entendiendo a la materia como esta energía que finalmente le da forma a todo lo que vemos y tocamos en este entorno. Dentro de esa realidad son leyes que nos permiten entender cómo empieza a funcionar la realidad en la que estamos inmersos. Esa inspiración hacia las nuevas leyes nos llevan hacia conductas de entender cómo un pensamiento o una actitud puede llegar a cambiar o no a cambiar una condición de salud.
Esta inspiración, ya lo habíamos dicho, nos lleva a impactar en medicina en cualquier escenario. Me da herramientas para prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar o paliar la condición en temas de salud. Dentro de la prevención, la espiritualidad nos da datos frente a los cuidados físicos. Cómo podemos mantener una herida en mejor condición, cómo una enfermedad, el dolor, las condiciones las podemos intervenir a través de este auxilio que tenemos con ellos. Cuidados periespirituales nos empiezan a dar claridad en ocasiones por qué un mismo medicamento a uno le funciona y a otro no, cuando las causas son otras o hay otros factores, no solo los físicos, pues tenemos que considerar estas otras herramientas para mejorar el estado de salud. Los cuidados espirituales que efectivamente pueden deteriorar o no. Hay muchas personas que todos los exámenes les salen perfecto, no hay ninguna enfermedad, signos vitales bien, función del hígado, del riñón, todo perfecto, pero no me siento cómodo, no me siento bien, yo me siento mal, me siento con malestar. La espiritualidad dice claramente no es un problema físico y hay que mirar otras causas espirituales que hay que intervenir. O sea, no hay pastilla acá que diga esto le hace brillar más el alma, o si no, todos estaríamos comprando eso en este momento. Los cuidados morales. La espiritualidad dice, ojo, hay cosas, acciones, comportamientos que lo pueden enfermar. Posiblemente en un libro de medicina no esté que la ira, que el rencor, que la rabia lo enferme, pero el espíritu sí dice, ojo que esto sí enferma, ojo que esto sí daña, ojo que esto sí genera alteraciones. Y los cuidados mentales nos muestran esa realidad de vibración, de generación de fuerza que genera nuestra mente. Y dice, esa antena y ese radio que usted tiene con lo que piensa está trayendo seres afines. Entonces tenga pendiente cómo está pensando y a quién está llamando. Sus pensamientos atraen seres exactamente con el mismo patrón vibratorio. Si estoy pensando en ira, en odio, en tristeza, en llanto, pues voy a atraer ese tipo de entidades espirituales. Y asimismo hay que educar para que lo que yo piense esté atrayendo como ese tipo de acciones. Todo eso desde la parte preventiva. Nosotros en medicina, si ustedes van al médico, todas las enfermedades le ponemos un código, una clasificación. Para los médicos, nosotros lo que no está en ese libro no existe como enfermedad. Ahí no van a encontrar el descuajo, se me descuajó el niño, le dio la chiripiorca. Eso no lo encontramos en el libro científico de medicina, ¿sí? Le dio el mal de ojo. No, eso no aparece ahí en el libro de medicina. Pero asimismo, para compilar, mire, ya vamos ahorita en la 11ª edición. Cada vez que se actualiza a través de investigaciones, de herramientas, de exámenes, se confirma estas enfermedades sí están, esto como que era malentendido, entonces se quita, todo ese es el proceso en medicina para comprender las enfermedades. Y hay una relevante dentro de la espiritualidad que nos trae aquí a colación esto, y es el trastorno de trance y posesión. O sea, en una historia clínica yo puedo poner un diagnóstico de que una persona tiene un problema de trance y posesión. Y es algo que si yo no entiendo una realidad espiritual, lo pueda confundir con otro tipo de diagnóstico. Hay un diagnóstico que es esquizofrenia, hay un diagnóstico que es alucinación, hay un diagnóstico que es depresión, son otros códigos, pero hay un código específico para el trastorno de trance y posesión, donde le damos un peso a decir que hay cosas espirituales que pueden enfermar o dañar a la persona. En el manejo del dolor, claramente a nivel médico, la causa número 1 de consulta es dolor. ¿Sí? Y dentro de esto, pues efectivamente la espiritualidad da herramientas para controlar el dolor. No todo lo puede calmar una pastilla. Las pastillas para el dolor controlan un síntoma, pero no quitan la causa. ¿Sí? Yo no le voy a dar a usted una pastilla, tómese esto 3 meses y nunca más va a sufrir de dolor. Sino es, si hay un malestar, tómeselo, pero si hay una causa por ahí escondida o algo adicional, eso no lo va a curar. Le controla algo el síntoma.
En las enfermedades congénitas o lo que nacen de pronto con alguna condición, una enfermedad, una mutación, la espiritualidad nos da una claridad de por qué se presenta eso. Se quita un poquito el tema del azar. O es que le tocó, usted fue el de malas y de 1000, usted fue el de malas que se ganó la lotería para salir con esa enfermedad. La espiritualidad nos habla de que no hay casualidad, sino causalidad, ¿sí? Todo tiene una causa, sea pretérita a esta existencia y nos muestra esa realidad y ese equilibrio de entender por qué pueden llegar a estar este tipo de condiciones. Los trastornos disociativos, todo lo que encontramos en salud mental, de comprender estos fenómenos espirituales y poderlos distinguir de fenómenos físicos, intoxicaciones u otro tipo de condiciones. Hoy en día estamos ampliando un poquito más con experiencias cercanas a la muerte, investigaciones y artículos que nos muestran la realidad de cómo personas que han desencarnado o antes de desfallecer ven espíritus, ven a sus familiares, interaccionan con ellos, o alguien que le dio un paro cardíaco vive una experiencia espiritual y sale del paro y recuerda todo, que efectivamente dentro de un componente material no tendría explicación. Como si mi cuerpo está aquí, puede escuchar algo que está en 2 cuartos al lado. Y si aquí está sedado y todo eso, y las experiencias que han tenido de muertes cardíacas o otras condiciones de salud, empiezan a darle claridad de que esa conciencia y ese espíritu existe externo al cuerpo físico. Memoria de reencarnación, como niños en un estado de condición de salud óptimo hablan de unos recuerdos, memorias, lugares que efectivamente la espiritualidad nos dicen que es algo completamente natural, entendiendo que todos los que estamos acá no estamos con una experiencia por primera vez, sino que realmente pues este es un circuito y un reconjunto de experiencias físicas. En cuanto a tratamiento, rehabilitación y paliación, la inspiración que nos entrega la espiritualidad en todos estos escenarios es esa efectividad que tiene la oración. Cómo hay herramientas y entornos que nos va a permitir tratar enfermedades, mejorar eso o disminuir al máximo el malestar de lo que nos pueda llegar a generar. El agua fluidificada, los pases magnéticos, las vibraciones, todas estas herramientas que el espiritismo nos ha entregado para comprender cómo funciona, cómo una oración no queda simplemente al aire o abstracta, sino que realmente esos fluidos y esas intenciones son escuchadas, son herramientas para la curación, cómo esa agua fluidificada puede recolectar e imantar todas esas buenas intenciones del plano físico y del plano espiritual para intervenir en órganos, cómo hay terapias ectoplasmáticas, cómo el periespíritu, ese otro elemento que tenemos nosotros, nos sirve como material que se puede consolidar y servir para algunas intervenciones quirúrgicas, cirugías periespirituales, cómo a través de aparentes movimientos externos, si uno los ve con los ojos convencionales, muchas sesiones se ve que simplemente el espíritu que pueda estar ahí acompañando una reunión mediúmnica hace movimientos, hace gestos, hace simulaciones aparentes de coger elementos, pero que realmente sí están interviniendo en este campo periespiritual, como orientaciones de médicos espirituales nos llevan a darle un potencial a herramientas como plantas, insumos, elementos naturales, y dice estas herramientas y estas plantas con la oración, con la intención, se puede potencializar un efecto. Uno de estos orientaciones que nos dan los guías espirituales nos hablan, por ejemplo, el efecto de la miel como conductor y como un componente electromagnético de potencia. Algunos médicos espirituales dicen, tómese esto y métale miel, que con la miel nosotros podemos intervenir o conectar eléctricamente mejor ese entorno. Entonces, un ejemplo, el manejo de la anemia, que mezcle
elementos que tengan hierro, coja moras, coja hígado, coja licúe todo eso y métale miel. Y nosotros nos encargamos del resto. Entonces, este conductor de energía puede llegar a generar, potencializar los efectos que pueda llegar a generar. Otros elementos que también la espiritualidad potencia, el alcohol, donde lo pueden utilizar como vehículo para dejar medicamentos, para dejar plantas, para transmutar ese fluido en otro tipo de elementos, ungüentos o cremas también que por su uso potencializado espiritualmente pueden aumentar los efectos de curación dentro de la salud. El uso de compresas también mezcladas con otros elementos son otras orientaciones que hemos recibido en muchas de las sesiones mediúmnicas, donde nos damos cuenta que son varias las herramientas en la cual nos inspiran fuera de lo convencional para potencializar tratamiento, rehabilitación y paliación. Dependiendo a los entornos, y es algo claro que siempre destacamos, es posiblemente en algunos casos ayude, en otros no tanto, entonces es todo el proceso. Ninguna de las entidades espirituales orienta a que haya un reemplazo completo de la medicina convencional. O sea, no por eso voy a dejar de ir al médico, no por eso voy a dejar de hacerme exámenes, no por eso voy a suspender algún tratamiento X o Y, sino siempre es entendiendo que es un complemento, de que podemos trabajarlo en conjunto y potencializar el efecto. Más fácil arrastrar algo con 5 o 6 tiras que con una sola. Entonces, lo ideal no es reemplazar una por otra, sino coger todo en conjunto para tratarlo mucho mejor. Tenemos inspiración de diferentes formas. Uno, a través de los guías espirituales del paciente. En ocasiones, muchos de los profesionales o del equipo médico o no tiene claridad del diagnóstico o no puede orientar bien la sintonía con el paciente, y muchas de las inspiraciones vienen a través del mentor o el guía espiritual del paciente, quien inspira al médico sobre la condición que pueda tener, y de esta manera orienta a que pueda tener esa claridad del diagnóstico o sepa por lo menos dónde buscar o hacia dónde orientar una conducta médica. Y es uno de los procesos que efectivamente, posiblemente no por la sabiduría o el conocimiento del profesional, sino por la orientación que está recibiendo de esta entidad espiritual. Claramente en otros procesos o en otros entornos de salud también tenemos al médico espiritual, que sí hace parte de los equipos asistenciales de los médicos terrenales, y en manejo conjunto empiezan a tener esa inspiración y esa intervención, tanto dándole la claridad al profesional de salud como efectivamente interviniendo en la salud del paciente, orientándolo, guiándolo, incluso a través pues de las reuniones mediúmnicas. Si el médium no tiene absolutamente nada de conocimiento de salud, pero está en buena sintonía con un médico espiritual, pues puede orientar, recetar, intervenir la condición del paciente que en ese momento esté consultando. Claramente van a haber unos méritos propios del paciente que va a permitir que funcione, no funcione, y en el caso en que no, pues por lo menos se orienta o se alivia en alguna otra ruta. Cirugías que se llevan en los dos planos de la vida, incluso al tiempo, incluso si el médico no tiene ningún tipo de creencia en el mundo espiritual, pero si hay una buena intención por sanar al paciente, puede recibir la ayuda espiritual. En muchos entornos quirúrgicos hay médicos espirituales interviniendo quirúrgicamente al paciente, periespiritualmente, mientras el médico cirujano va interviniendo físicamente, y efectivamente se lleva a procesos mucho más fáciles en cuanto a la recuperación. La sola palabra, la sola intervención, la sola escucha, la imposición de las manos también llevan a estados de sanación, también llevan a recuperación de dolor, donde en ocasiones simplemente se requiere de intencionar y efectivamente por méritos o por un entorno amigable donde se encuentren, pues se pueden presentar este tipo de sanaciones, de curaciones o de inspiraciones. Y claramente el proceso que lleva cada paciente y su mentor espiritual, pues va a llevar a este tipo de sintonías también.
La espiritualidad nos habla de ese mentor, ese guía, ese ángel protector que está a nuestro alrededor, que si nosotros sintonizamos y reconocemos su presencia en esos pensamientos y oraciones, pues efectivamente va a tener una intervención directa por parte de ellos. ¿Sí? No se requiere propiamente que sea a través de un medium para yo recibir un beneficio espiritual, sino por mi sintonía puedo recibir de forma directa ese tipo de intervenciones de inspiración, de ayudarme a orientar a tomar una mejor medida que me lleve hacia una condición de salud mucho más óptima. Las terapias ectoplasmáticas, que son hoy en día menos frecuentes, pero son otro de las acciones espirituales en temas de salud, es cómo el ectoplasma o el fluido que pueda llegar a salir de un medium se puede materializar, se puede condensar y generar algún tipo de efectos. Aquí tenemos uno de los mediums de Brasil, bueno, los dos son de Brasil, Divaldo, que está allá a la derecha, y aquí a la izquierda está otro de los mediums de efectos físicos, donde a través de ese tipo de fluidos se pueden generar intervenciones o materializaciones. Dentro de la incorporación, también pues la orientación que recibe uno con mentores espirituales, pues nos puede llevar a recibir orientaciones, recetas, indicaciones de medicamentos convencionales o no convencionales a través de todas las variabilidad de mediumnidades que se pueda llegar a manifestar. Aquí, por ejemplo, esto es unas imágenes de un trasplante de una válvula cardíaca que le hacen a un cardiólogo en Brasil, donde reemplazan una válvula dañada por una reconstruida a través de ectoplasma. Esto está en el libro de La cara oculta de la medicina, donde narran un poco de experiencias en un centro espírita de Brasil y cómo se interviene quirúrgicamente en muchos entornos a través de esto. La válvula mitral, que es como la puertica que conecta las partes del corazón entre una bomba y otra, y cómo se hace una extracción a través de una cirugía netamente por procedimiento espiritual o mediúmico, donde ahí no se utilizan los medios convencionales de el bisturí, la válvula mecánica alterada, sino todos procesos espirituales a través de la materialización que genera todo esto. Johanna de Angelis en una de sus obras nos empieza a dar siempre herramientas de orientación en trabajos de salud y nos dice, toda curación procede de Dios. Como Dios es amor, he aquí que el amor es esencial en el mecanismo de la salud. Son las herramientas directas que la espiritualidad nos entrega para esas condiciones óptimas de salud. Virginia Henderson, me gusta esta frase, es una enfermera estadounidense y orienta mucho o resume mucho cuál es el proceso para nosotros en temas de medicina, de salud y en términos generales de un buen ser humano. Y nos dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Dentro de las acciones está en cualquier momento poder intervenir y hacer algo. Desde curar hasta simplemente estar ahí acompañando a alguien. Ya es un proceso que le va a ayudar a otra persona. El Maestro Jesús claramente orienta desde hace más de 2000 años y nos da esa invitación donde dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sobre los enfermos podrán sus manos y las sanarán. Si hay una invitación de correlacionar siempre, de enseñar esa parte espiritual, que vamos a recibir esa inspiración en nombre del Maestro para poder llevar incluso esa salud a los que están alrededor nuestro. Esta es la invitación y esta es la información que la espiritualidad nos ha entregado desde hace años, desde hace milenios, hablando de cómo podemos intervenir y acompañar en los estados de salud. A todos gracias por siempre estar ahí, a los dos planos de la vida
siempre resaltar esa importancia, esa compañía, esa asistencia, reconocer y relacionarnos permanentemente con ellos, entender que hay experiencias, momentos y lugares donde podemos siempre brindar algún tipo de ayuda, brindar un tipo de auxilio, recibir estas orientaciones, que no requerimos de un lugar puntual, sino que donde estemos podemos entrar en esa conexión con ellos e incluso tener este espacio para pedir también esa compañía y esa asistencia. Aquí vamos a hacer unos pocos minutos para sintonizarnos o conectarnos con el mundo espiritual, con esa salud, donde los invito a todos a ponerse en una posición cómoda, a respirar hondo, a tener un espacio de conexión personal, a pensar en todo nuestro cuerpo cuando está sano para poder potencializarlo. No solo hay que pensar o sentir los órganos cuando están enfermos, no solo es pensar en el pulmón cuando me duele, en la articulación cuando me duele, sino tener al menos unos minutos de reconocer ese brillo y ese estado óptimo de salud que tenemos, de nuestra cabeza, nuestra vista, nuestro olfato, nuestra audición, todo nuestro gusto, nuestra boca, nuestra lengua, todo nuestro cuello, resaltar lo importante, lo valioso que es cada célula de nuestro organismo, como un pensamiento recordando todas esas zonas puede potencializar y pedir esa asistencia si tenemos algún dolor o algún malestar en alguna zona, llevarlo con amor y con buena intención a este lugar del cuerpo. Seguimos pensando en todo nuestro cuerpo, en nuestra espalda, en nuestros hombros, en todos nuestros brazos, nuestra articulación, piel, músculo, huesos, nervios, venas, arterias, toda esa parte del cuerpo. Cuando yo pienso en ellos con amor, potencializo y equilibro su estado de salud, su vibración, su entorno, todo el pecho, los pulmones. Cada vez que inhalo, respiro todo ese fluido universal que puede llevar a condicionar un estado óptimo de salud. Al exhalar también cómo sale toxinas, cómo sale el malestar, cómo puedo eliminar toda esa parte que está bloqueada o enferma. Y a través de ese ejercicio de inhalar y exhalar, inspiro salud, inspiro luz, recompongo toda mi condición óptima, que mi pulmón se extienda bien, que reciba muy bien todo ese oxígeno en mi cuerpo, el corazón, cada parte, cada válvula, cada fibra, cómo su corriente es armónica, trabaja de manera permanente, cada latido, cómo lleva sangre a cada extremo y a cada punto del cuerpo, cómo con cada latido que nos está acompañando permanentemente irradiamos fuerza y irradiamos energía y vitalidad. Nuestro estómago, todos los jugos gástricos que produce nuestro estómago, equilibrando todos estos nutrientes que ingerimos, cómo se absorbe de manera adecuada, cómo equilibra toda esa flora intestinal. Visualizamos y continuamos explorando todo nuestro cuerpo, nuestro hígado, que se encarga de producir todas esas sustancias que ayudan a que lo que esté ingiriendo se metabolice de forma adecuada. Pienso en el hígado como un órgano importante, dándole luz, deseando esa salud, ese equilibrio, todo el páncreas, todo el vaso, ese que limpia esa sangre, que está reprocesando todos los cambios del cuerpo. El cuerpo nunca es estático, todo es fluido, todo es energía, todo va cambiando y transformando. Todo nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestras vísceras, de forma armónica, pensar que están haciendo su función de forma correcta, equilibrando todas las sustancias, absorbiendo lo que tienen que absorber y eliminando lo que tienen que eliminar, limpiando todas esas toxinas, todo eso que ha generado desequilibrios, nuestros riñones, esos filtros purificadores que permiten que todo lo que hemos ingerido de forma incorrecta o lo que se tiene que eliminar y desechar lo haga de manera adecuada. Pasamos por toda la parte de la vejiga, toda esa estructura de filtro, todos esos espacios de almacenamiento,
todos nuestros órganos vitales, todos nuestros órganos sexuales como fuente principal de energía vital, testículos, ovarios, útero, toda esta zona que requiere el pensamiento, el agradecimiento, el equilibrio en mente, cuerpo y espíritu, deseando esa armonía, que ese fluido y toda esa energía como fuente se inspire y se irradie en todo nuestro cuerpo, nuestra cadera, nuestras rodillas, nuestras piernas, nuestro músculo, toda la extremidad, nuestros pies, nuestros dedos, toda esta zona articular se fortalece con cada pensamiento. Agradecemos todas estas zonas que tenemos en nuestro cuerpo, que todo nos esté inspirando ese bienestar, esa salud, que si hay un bloqueo, que si hay un dolor, que si hay una mancha con nuestro pensamiento de amor y con nuestro deseo, acompañados de todos estos mentores espirituales que están hoy aquí, estamos recibiendo esos efluvios, estamos recibiendo esa energía que la sentimos, ese calor, esa vibración, ese hormigueo, ese peso que estamos recibiendo desde la espiritualidad para potencializar cada una de nuestras zonas. Aquí o en el lugar donde estemos reunidos, elevamos ese pensamiento de gratitud, de merecimiento, de pedir no que nos quite el dolor, sino la sabiduría que nos debe dar la necesidad de las pruebas que tengamos en este entorno, que nos dé la fuerza suficiente para sobrellevar estas pruebas que tenemos. Damos gracias, pedimos y conectamos por todos nuestros mentores espirituales. Que Dios los bendiga a ellos también, que reciban estos mentores espirituales la bendición de Dios, que el Maestro Jesús irradie todo su amor y le permita que su benevolencia nos acompañe y sigamos sintonizándonos con cada uno de ellos. Que todo nuestro estado de salud se armonice, reconociendo lo perfectibles que somos, que cada vez que lata nuestro corazón, que cada vez que inspiramos y expiramos, reconocemos esta influencia espiritual, que nuestro estado de salud goce a través del agradecimiento en sintonía con todos los mentores espirituales, que seamos dignos y merecedores de este amor infinito que Dios nos entrega, que el Maestro Jesús nos da a través de sus enseñanzas y de todos los mentores que están aquí. Pedimos por nuestra salud, pedimos por la salud de aquellos familiares, de aquellos amigos, de aquellos enemigos. La salud no solo por los que están en este plano, sino también pedimos por la salud de aquellos que sufren estando en el plano espiritual. Que sepan y que se eleven estas oraciones y estos espacios para aquellos que sufren en el plano espiritual y que sepan que hay quienes oramos por ellos, que hay quienes deseamos su recuperación, su salud, su inspiración. Pedimos ese perdón y esas disculpas a todos aquellos a los que le hayamos fallado en esta o en existencias anteriores, para que en este proceso de crecimiento y aprendizaje lo que nos conecte sea ese amor, esa salud y ese beneficio para todos. Gracias al Maestro Jesús, gracias a todos los mentores espirituales, gracias a Dios Padre Todopoderoso por estos espacios, por estos minutos, por mi cuerpo, por todos los que nos rodean, que seamos esa fuente de luz, que seamos la inspiración y la salud para aquellos que están al lado nuestro, que nos permita ser el reflejo de su amor, que nos permita explotar esa imagen y semejanza de nuestro Creador, porque eso somos. Somos luz, somos fuente de salud, somos creados a imagen y semejanza para entregar ese amor a todos los que nos rodean. Gracias a todos, gracias Padre Celestial, gracias a la naturaleza, a este mundo por este espacio que nos permita cumplir esa tarea, que nos permita dar esa paz y esa tranquilidad a todos los que están a nuestro lado. Que lleguemos a esas personas que necesitan una palabra de aliento, una mirada de ternura, que necesitan ser escuchadas, que reconocer que no están solos en esta existencia, que siempre podrán contar con nosotros como esa fuente de paz y de tranquilidad en este camino en el que nos encontramos. Gracias, Padre Celestial,
por este espacio, por permitirme brindar estas palabras, tener este entorno, y a todos los que están aquí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo que Anderson estaba diciendo sobre el alcohol, hay una paciente en el cancerológico, ella le tiene mucho miedo a la muerte, al desencarnar. Y ella pues, está leyendo ahorita lo que es la doctrina espírita. Hicimos el proceso del alcohol. Ella lo deja, ella no es de acá de Bogotá. Lo deja en la noche, ella hace el evangelio. Y ella me dice que es impresionante cómo se le han formado cristales en el alcohol. Y ella se los aplica pues, en las partes donde más tiene ese dolor. Y ella ha seguido con ese proceso, ya vemos como 6 meses con eso. Y ahorita que estuvo con el oncólogo, le decía, no, pero usted está mal, mal, mal. Usted no tiene dolor, no, yo no tengo dolor. Pero es que usted está mal. Entonces, ella, no voy a decir el nombre, ella decía, yo no puedo creer que la oración sea tan eficiente. Y es todo el bien que ella también genera, porque ella es una persona que ayuda a todo mundo al que le pueda ayudar, ella le ayuda. Entonces yo le decía a ella, es como Dios recompensándote todo ese bien que haces por los demás en la oración, y ella está impactada con el alcohol. Y dice, es que, mira, y me mandé unas fotos, y me dio, pero es unos cristales grandes, cristales grandes. Eso era lo que quería compartir sobre lo que decía Anderson sobre el alcohol, sobre la oración y lo que tú dices, el estar uno acompañando a las personas en esos procesos de ya ir a desencarnar es algo muy bonito también. Entonces, muchas gracias, Anderson. Muy bonita conferencia. Un aplauso para nuestro querido Anderson. Y buenas tardes para quienes están acá presencialmente, como quienes nos acompañan en la plataforma. Quedé muy sorprendido con la cátedra de enseñanza que nos ha presentado nuestro querido médico espírita en la tarde de hoy. Hablaba sobre la cirugía de ectoplasma. Eso es muy importante, la temática que él ha tratado. Y uno de los mediums más famosos que han habido en el mundo estuvo en el Brasil y se llamó C. Arigó. A través de este gran medium se materializaba nada más ni nada menos que ese médico alemán Adolfo Fritz, y realizaba cualquier cantidad de cirugías. Luego, lo que nos ha expuesto nuestro querido médico espírita en la tarde de hoy no son inventos ni locuras, como en muchas circunstancias dicen que los espíritas son locos. Sí, yo soy un loco, pero loco de amor hacia la humanidad. Entonces, allí, sorprendente cómo el doctor Adolfo Fritz, utilizando un cuchillo viejo, sin limpiarlo, sin higienizarlo, sacaba el ojo del paciente, lo limpiaba, le hacía todo el proceso con ese cuchillito, el día se lo colocaba al paciente en el ojo. Ahí está entonces la presencia del mundo espiritual y la misericordia de Dios plasmada. Luego el espiritismo es la doctrina del amor enseñada por Jesús. Enseñada por Jesús. Ahora, nuestro querido médico Anderson nos habló también de la mente. Claro, claro. Juana de Ángeles habla muy claramente y dice
que la función de la mente es la creación de los pensamientos. Entonces, en la forma como nosotros pensamos, atraemos por nuestra vibración a los seres que en muchas circunstancias nos causan enfermedades, como también a muchos seres espirituales que nos ayudan a salir de ciertas y determinadas enfermedades. Y en los hospitales, allí, en ese libro extraordinario, Rumbo al mundo de la de regeneración, dictado por el espíritu del doctor Filomeno de Miranda a través de Divaldo Pereira Franco, habla que en los hospitales, lo que nos expuso nuestro médico en la tarde de hoy, están también los espíritus superiores inspirando y ayudando a los médicos, así ellos no crean en el mundo de los espíritus. Pero también en muchas circunstancias, en los hospitales, cuando nosotros empezamos a maldecir, también quienes se acercan, ¿será que se acerca el Maestro Jesús? No. Allí también entonces hay los espíritus obsesores o vampirizantes. Entonces, querido médico del alma, con el amor que siento por usted, el aprecio, el cariño, por su humildad, por su dulzura, quiero, a nombre de quienes estamos acá en esta reunión presencial, como los que están en la plataforma, darle un abrazo fraterno. Y un fuerte abrazo para mi querido médico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy gentiles por regalarnos su tiempo. Allá a San José de Suaita, en mi pueblo, saludo a Jesús Romero, que está escuchándonos desde Santander. Muchísimas gracias. Entonces vamos a ver la conferencia para el próximo sábado. Muchos pasajes del Evangelio, de la Biblia y de los autores sagrados en general son incomprensibles, e incluso algunos parecen irracionales, solamente porque falta la clave que permita comprender su verdadero sentido. Esa clave se encuentra por completo en el espiritismo. De eso han podido convencerse los que lo estudiaron con seriedad, y todos habrán de reconocerlo, mejor aún, más adelante. El espiritismo se encuentra por doquier, tanto en la antigüedad como en las diferentes épocas de la humanidad. Libro Evangelio según el Espiritismo, edición SEA. Introducción. Primer objetivo de esta obra. Centro Espírita Rutas de Luz. Entonces vamos a cerrar la actividad en la tarde de hoy. Nos disponemos para la oración y agradecemos al Padre Celestial por todas las bendiciones que hemos recibido en el día de hoy, especialmente por darnos la oportunidad de tener un nuevo día de vida, contemplar todas las maravillas que tú nos das, especialmente nuestra Madre Naturaleza, por la lluvia, por el sol. Agradecemos, Padre Santo, por siempre tener tus miradas extendidas sobre este planeta Tierra. Te agradecemos de todo corazón por darnos a nuestro querido llamado Maestro Jesús, el cual guía y orienta este planeta Tierra, para que toda la playa de espíritus superiores que le acompañan, que le ayuden, también sean inspirados por ti, Padre Santo, y que el Maestro Jesús, Señor, pueda seguir realizando esas tareas maravillosas de fortaleza, de consuelo a tantos hermanos que sufren por el desplazamiento, por la hambruna, por el dolor de una enfermedad, por la pérdida de algún ser querido o algunas situaciones difíciles que estén pasando. Agradecemos a ti, Maestro Jesús, por derramar esas luces crísticas sobre estos seres. A ti, Madre Nazarena, que eres la fuente del amor, colocamos a todos los niños jóvenes que están siendo llevados a las guerras, para que también tú los ilumines en la hora del sueño y del descanso y les puedas dar a ellos la paz y el amor que ellos tenían en sus hogares y que lo han perdido.
porque son llevados a estos lugares. Colocamos, Señor, los hogares de todos los aquí presentes para que tú nos bendigas hoy, mañana y siempre, y que así sea.